Oli, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video con Greta Wins. Y en esta ocasión continuaremos realizando cubretazas pensando en Halloween y es el turno de Jack Skeleton. Sí, vamos a realizar este cubretazas. Y si desea ver los otros dos diseños, pues chequen la descripción de este video que les estaré compartiendo también uno de Frankenstein y otro de esta calabacita. Espero y se anime a realizarla y si es así, pues veamos la lista de materiales. Para realizar este diseño de cubretazas pensando en Jack Skeleton, en Halloween, pues vamos a ocupar poquitísimos materiales y acá se los muestro. Yo voy a estar utilizando la hilaza Sinfonía, es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Usted puede adquirir materiales con nosotros en nuestra web gretawins.com, pero recuerde que también puede elegir el hilo que guste, dependiendo eso sí del grosor de su hilo, pues tal vez al menos en el cubretazas en lo que es la funda, pues deba modificar un poquito el patrón, pero eso yo se lo explico en este tutorial. Yo para esta hilaza estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros, vamos a ocupar tijera, aguja lanera, alfileres y es todo lo que necesitamos. Así que espero y se haya animado a confeccionarlo y si es así, pues comencemos. Iniciemos utilizando hilaza de color blanco. Vamos a iniciar primeramente con un nudo corredizo y ya que esté listo, 40 cadenas. Cuando acabe las 40 cadenas, manténlas bien derechitas, vamos a realizar un puntito deslizado justo en la primera. Un punto deslizado. Lo siguiente será una cadena de subida y luego vamos a estar realizando 18 puntos bajos, tomando las hebritas traseras. ¿Ok? Aquí realizamos el punto deslizado, pues en la siguiente cadena, tomando la hebrita que se forma por detrás y asegurando a su vez esta hebrita del inicio, vamos a realizar 18 puntos bajos. Preste atención que estaré realizando los puntos bajos en forma de V. Se me hace que quedan más sueltitos para este proyecto y así nos queda la fundita como elastizada. Así que voy a continuar realizando puntos bajos hasta tener un total de 18. Listos los 18 puntos bajos, el resto de las cadenas nos quedarán para abrazar el asa de la taza. Ahora, desde la ronda número 2 y hasta las 58 vamos a estar realizando una cadena de subida, giramos el tejido. En esta posición, gire su tejido y realicemos 18 puntos bajos, siempre tomando solamente las hebritas traseras. Esta es la cadena de subida, por tal razón, este es el primer punto que tenemos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar 18. En la ronda 3, una cadena, gire y 18 puntos bajos tomando hebras traseras, así hasta la ronda 18. Más o menos rondas dependiendo del hilo que usted está utilizando, si es diferente a este o dependiendo de su taza, ¿verdad? Puede hacer menos puntos y más o menos rondas, así lo puede estrechar un poquito o alargarlo en dependencia de su molde, ¿verdad? Así es como me ha quedado a mí para una taza bastante estándar. Terminadas mis 58 rondas, este es el resultado y ahora sí vamos a acabar lo que es el cubretazas. Seguido vamos a realizar 22 cadenas, 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta tener un total de 22. Ya listas las 22 cadenas, pues vamos a realizar un puntito deslizado justo en el primer punto bajo de la ronda número 58 o de la última ronda que usted haya realizado. Vamos a cortar la hebrita dejando hebrita suficiente tan solo para asegurar un poquito más y esconder esta hebra. Terminada la fundita, pues vamos a comenzar con el resto de los detalles. Ya tengo listo acá un circulito que nos va a servir para los ojos. Ya tengo uno listo, es bien sencillo, así que hagamos el segundo juntos. Vamos a dejar este ojito por acá. Iniciemos este círculo con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo.
Coloque el marcador si lo considera necesario. Estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. 2 puntos bajos por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando hasta acabar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 y última, las repeticiones serán de un punto bajo y luego un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda, 6 repeticiones y acabaremos esta ronda con 18 puntos. Al terminar la ronda 3, corte la hebra dejando suficiente tan solo para cerrar y luego asegurarla. Y para ello voy a colocar agujita lanera. Saltamos un punto y en el siguiente insertamos de atrás hacia adelante y luego encima del último punto que realizamos. Voy a estar retirando hacia detrás, de este modo pues se cierra el circulito, no se nota tanto donde hemos acabado. Y aquí detrás pues voy a asegurar con la hebrita del inicio del anillo mágico, ya que las costuras las voy a estar realizando con tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza sinfonía que tiene 6, pues yo le voy a extraer 2 hebritas y de ese modo pues las costuras se notarán muchísimo menos. Así que estas 2 hebritas las podemos dejar cortitas para que no hagan bulto, ¿verdad? No le den volumen a los ojitos. Y así, recuerde que necesitamos 2 exactamente iguales y acá les voy a compartir las 3 ronditas que son bien sencillas, pero para que usted no tenga la necesidad de retroceder el vídeo otra vez. Así que ya listos los ojitos, vamos a ubicarlos. Determinemos el centro de esta pieza, así doblándola o bien contando las rondas. A mí me resulta súper fácil así y este será mi centro. Ya luego que lo hayamos marcado, entonces vamos a ubicar los ojitos a gusto, ¿verdad? Lo voy a colocar. Vea, va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntitas más de a cada lado. A ver si me explico bien. Yo le llamo puntita al centro de cada 2 rondas, pues 1, 2 a partir de aquí, 1, 2 a partir de acá. Y lo voy a estar uniendo pues con una agujita lanera y tan solo 2 hebritas de la misma hilaza sinfonía que tiene 6. ¿Cómo lo vamos a coser? Pues voy a sujetar aquí, no quiero que se me mueva del lugar. Y el modo en el que lo vamos a estar cosiendo pues será tomando las hebritas traseras de este circulito. Y no quiero que se me vean las costuras por la parte de atrás, así que voy a ir tomando por encimita de estas rondas de esta pieza, puntadas encima sin pasarme hacia detrás. No es necesario. Eso sí, les recomiendo que haga costuras, ¿ok? Recuerden que esto es un cubretaza. Le vamos a dar uso, por ende se va a ensuciar y vamos a querer lavarlo. Así que le aconsejo sea costuras, ya que con pegamento, con el tiempo, pues se puede despegar y perder la forma. Ahí usted lo va acomodando y si se da cuenta voy manteniendo la misma formita, si no vamos a hacer que esto se abra demasiado ya que es como elástico y no queremos eso, queremos que mantenga bien su formita. Voy a continuar cosiendo todo el borde y además también voy a coser esta de acá. Ya unidos los ojitos, pues lo siguiente será lo que es la nariz y la boca. Para ello, una hebrita de color Oxford en todas sus hebras y vamos a realizar un nudito en un extremo. En esta ocasión se verán unas puntadas por detrás, pero no se preocupe porque no se van a ver mal. Entonces, un nudito en el extremo y voy a comenzar por la nariz. Quiero hacer 2 marquitas en la nariz. Este sigue siendo mi centro y a partir de él voy a intentar salir en el centro de alguna hebrita para que este nudito que hicimos al inicio pues no se nos salga. Por supuesto no lo hale fuerte, no es necesario. Entonces estas marquitas quiero que sean pequeñitas y una mirando hacia este lado y otra hacia este de acá. Inclinaditas.
y ya luego viene la boca. Todo esto lo estoy haciendo al azar. Si usted desea colocar marcador, marcar primeramente, pues claro que sí. Se los recomiendo un montón, pero yo así lo estoy haciendo al azar y espero nos quede bien. Entonces vea cómo aquí estoy saliendo un poquito más al ladito del centro del ojo, bastante pegadito, y voy a dar una puntada bien larga hacia el otro ojito, debajo del ojo. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos ir dando puntadas que vayan sosteniendo esta boca. Así, vamos a dejar esta boquita un poco sueltita. Vamos a recoger un tilín más, así a gusto, ¿verdad? Y a esto vamos a estar dando puntadas para formarla. Unas puntadas más largas que otras. No queremos algo parejo, algo prolijo, no. Queremos algo mal hecho. Es un decir, pero me refiero a que su boca no es pareja. Tiene unas costuras más grandes, otras más pequeñas. Y eso es lo que queremos lograr. Además, a su vez, cuando damos puntaditas pequeñas, pegaditos a la hebra larga de la boca, esa hace que sujete la boca y vaya dándole la formita. Esta grande no la sujeta, sin embargo se ve muy bien. Entonces así lo estoy haciendo. Una puntada larga y una más cortita que sujeta la boca. No importa si están pegaditas, no pasa nada. Unas más pegadas, otras más sueltas, se va a ver bien. Que digan más separadas. Me encanta cómo se ve. Y verás que me gusta un montón cómo se ve. También lo puede hacer estos detalles que yo he realizado con hilaza color Oxford. Usted la puede realizar también con hilo color negro si le gusta más. Claro que sí, se verá genial. El negro va a resaltar más encima del blanco. Pero para yo mostrarle, la verdad que me resulta mucho más fácil con la hilaza de color Oxford. Se aprecia un poquito más las puntadas que con negro. Y así nos habrá quedado. Ya este alfiler lo puedo retirar. Y aquí detrás nada más voy a asegurar con esta hebrita que tengo cerquita un nudito. Ok, se sigue viendo bien. Y voy a asegurarla un poquito entre las puntadas. Ok. Es un poco inevitable que estas costuras se vean por detrás. Si usted tiene otro modo de hacerlo, ¿verdad? Y que se escondan un poquito más adelante. Pero se me hace que no es un problema. Así se va a ver por detrás. Pero esto queda pegadito a lo que es la taza y así se verá por delante. Y ahora sí, pues vamos a colocar este cubretazas pues a nuestra tacita de café. Entonces, así lo vamos a hacer. Les recuerdo que esta es una taza bastante estándar que se utilizan para impresión, pero siempre usted puede acomodar el diseño a la tacita que guste, la tacita que más prefiera para tomar su cafecito o su tecito. Y así nos habrá quedado el diseño de Jack Skellington. Espero y le haya gustado, pues aún nos queda un diseño más de cubretaza pensando en Halloween. Entonces nada, si le ha gustado este vídeo, déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo. Chao, chao.